La iniciación de Platón y Pitágoras en los templos de Egipto, por Alejandro Martínez Gallardo. La filosofía occidental moderna prefiere no reparar demasiado en las fuentes de la filosofía de Platón, a quien considera uno de los suyos, es decir, un filósofo que perfila ya y provee el impulso para el edificio lógico-racional de la filosofía y de la ciencia moderna, un tipo de conocimiento que pretende ser objetivo, mayormente materialista, cuyo fin es conocer y conquistar la naturaleza exterior y no tanto la naturaleza interior, donde es más importante producir discursos de virtuosismo intelectual que poner en práctica y vivir el conocimiento. Esta visión de la historia nos quisiera hacer creer que la filosofía, y en general el pensamiento crítico y el conocimiento validado objetivamente, nació en Grecia, casi por generación espontánea, liberándose de la superstición religiosa de todas las otras oscuras culturas del pasado, literalmente de culturas de tez oscura como los egipcios. Sin embargo, la tradición de aquellos más allegados a Platón, sus contemporáneos y la escuela místico-filosófica que se desdobló de sus enseñanzas nos dicen que Platón fue principalmente un místico, un iniciado y un teólogo, y que su filosofía no es tan original como se piensa, sino que es la refinación intelectual de una antiquísima tradición esotérica. Nos dice Marsilio Ficino, el gran traductor de Platón al latín, que su enseñanza puede llamarse una teología, puesto que cualquier tema que trate, sea la ética, la dialéctica, la matemática, rápidamente lo completa en un espíritu piadoso y lo lleva a la contemplación y veneración de Dios. ¿De dónde obtuvo Platón la sustancia de su conocimiento? ¿Eso que en su aspecto más profundo lo revela como un maestro iniciado en los misterios del alma y del cosmos? La tradición afirma que de Egipto, de los misterios órficos y de los pitagóricos. En la época de Platón era común iniciarse en los misterios de Eleusis, los cuales parecen ser la continuación de la tradición órfica, la cual aparentemente cifraban en la mitología una serie de enseñanzas místicas. En su libro The Eleusinian and Vedic Mysteries, Thomas Taylor nos dice que Platón consideraba que el gran diseño de los misterios era llevarnos de regreso a los principios de los cuales descendemos, una experiencia perfecta del bien espiritual. Cicerón no podía otorgarle más alta estima a los misterios. De todas las instituciones excelentes y en verdad divinas que Atenas ha llevado y contribuido a la vida humana, ninguna, en mi opinión, es mejor que los misterios. Esto debido a que a través de ellos hemos crecido más allá del modo salvaje de existencia en el que estábamos y hemos sido educados y refinados a un estado civilizado. Y como los ritos son llamados iniciaciones, así en verdad hemos aprendido sobre el inicio de la vida y hemos obtenido fuerzas no solo para vivir felizmente, sino para morir con esperanza. Sabemos que Platón tuvo una alta estima a Pitágoras. Un ejemplo exotérico de esto es su Timeo, donde muestra que su cosmogonía es esencialmente pitagórica, algo que en su tiempo no era muy bien visto, ya que Pitágoras había fundado una escuela mística bastante radical, donde los filósofos llevaban una vida monástica y donde se realizaban una serie de prácticas ascéticas similares a las que podemos encontrar entre los yogis de Oriente. Pitágoras, en esto, coincide en la mayor de las fuentes, viajó a diferentes partes del mundo y fue iniciado en los templos de Egipto. Thomas Stanley, en su biografía de Pitágoras, siguiendo las fuentes clásicas, nos dice que el sabio de Samos estuvo más de 20 años en Egipto, aprendiendo bajo distintos hierofantes, en Tebas y en Menfis, y en otras ilustres ciudades. El filósofo neoplatónico Iamblico, en su libro sobre los misterios egipcios, le dice a Porfirio que su filosofía debe ser interpretada de acuerdo a las antiguas estelas de Hermes, que Platón, ya antes, y Pitágoras, tras leerlas en su totalidad, utilizaron para crear su filosofía. Sabemos que Pitágoras no fue el único de los griegos que viajó a Egipto. El mismo Platón cuenta en el Timeo y en el Critias que Solón recibió instrucciones de un sacerdote egipcio, quien le reveló la hipótesis de la Atlántida y la doctrina de la destrucción cíclica del mundo, por el fuego y por el agua. El otro padre de la filosofía, junto con Pitágoras, Tales de Mileto, también habría viajado a aprender a Egipto, de donde quizá tomó su teoría del origen de la vida en el agua, algo que también parece haber informado a Moisés o a quien sea que haya sido el autor del Génesis, con la idea de las aguas superiores que preceden a la creación. Diógenes Laercio cuenta en su pequeña biografía de Platón que después de la muerte de Sócrates, Platón realizó un largo viaje en el cual visitó a los filósofos pitagóricos, Eurito y Filolao, en Italia y luego Egipto a ver a aquellos que interpretaban la voluntad de los dioses. Se dice que Eurípides lo acompañó ahí. En Egipto Platón se enfermó y fue curado por los sacerdotes.
Platón habría querido luego visitar a los magos en Persia, pero la guerra asiática los impidieron. Aunque la información de Diógenes ha sido puesta en duda por los académicos modernos, esta noción de que Platón viajó a Egipto era ampliamente aceptada entre los filósofos de su academia, y luego entre los filósofos neoplatónicos, dueños en cierta forma del verdadero espíritu platónico. Thomas Taylor, el gran traductor de Platón al inglés, cuyas obras estimularon la imaginación de los poetas románticos, escribió de manera un tanto oscura. Platón fue iniciado al gran misterio a la edad de 49. La iniciación tuvo lugar en una de las cámaras subterráneas de la Gran Pirámide en Egipto. La tabla Isiaca formaba parte del altar ante el cual el divino Platón recibió lo que siempre había sido suyo, pero que la ceremonia de los misterios encendió e hizo patente. Con este ascenso, después de 3 días en la gran cámara, fue recibido por el hierofante de la pirámide. El hierofante era visto solo por aquellos que habían cumplido los 3 días, los 3 grados, las 3 dimensiones, y se le entregaron las enseñanzas esotéricas de manera verbal, acompañadas por el símbolo apropiado. Después de otros 3 meses de viaje iniciático en la cámara de la pirámide, el iniciado Platón salió al mundo con la misión de llevar a cabo la obra de la Gran Orden, como antes Pitágoras y Orfeo. Esta tabla Isiaca es una referencia a una tabla antigua que en algún momento se creyó que era de origen egipcio, pero que aparentemente data de los romanos, y en la que se representa a la diosa Isis. Numerosos eruditos esotéricos han interpretado la tabla, incluyendo al jesuita Athanasius Kircher y Eliphas Levi. Los académicos modernos consideran que estas interpretaciones jeroglíficas no tienen sentido. De cualquier manera, la idea de una tabla o una estela con jeroglíficos que inscriben un valioso conocimiento esotérico, el cual debe preservarse de tal forma que logre sobrevivir un diluvio o un cataclismo, es una leyenda que atraviesa numerosas tradiciones y que ha sido el alimento de la más alta curiosidad mistérica. Buena parte de esta creencia viene del monje egipcio Manetón. El monje Jorge Cincelo en el siglo XIII escribió sobre esto. Se propone entonces hacer algunos extractos en la que concierne a la dinastía egipcia de los libros de Menetón, siendo él un alto sacerdote de los templos paganos egipcios y basando su respuesta al rey Ptolomeo en los monumentos que existen en el país siriádico. Nos dice, estaban inscritos en caracteres de la lengua sagrada y con la escritura de Tot, el primer Hermes. Después del diluvio, fueron traducidos a la lengua sacra a la lengua vulgar, pero aún en carácter jeroglíficos y almacenados por el hijo de Agatadaimón y el segundo Hermes, padre de Tat, en los templos interiores de Egipto. El alquimista Paracelso, en La Aurora de los Filósofos, Adán fue el primer inventor de las artes, porque tenía conocimiento de todas las cosas después de la caída como antes, por ello predijo la destrucción del mundo por el agua. De esta causa, también fue que sus sucesores erigieron 2 tablas de piedra en la que inscribieron todas las artes naturales en caracteres jeroglíficos, para que así la posterioridad pudiera familiarizarse con esta predicción y que así pudiera ser prevenida y se tomaran provisiones en tiempos de peligro. Subsecuentemente, Noé encontró una de esas tablas en el monte Ararat, después del diluvio. En esa tabla estaban descritos los cursos del firmamento superior y del globo inferior. Por medio de esta separación, un hombre se volvió astrónomo, otro mago, otro cabalista y un cuarto alquimista. Abraham, el Tubal-Caín volcánico, un consumado astrólogo y aritmético, llevó el arte fuera de Canaán a Egipto, en donde los egipcios emergieron con tan grande poder y dignidad que de ahí esta sabiduría se difundió en otras naciones. Si aceptamos la posibilidad de que las fuentes del conocimiento filosófico y en general del conocimiento religioso esotérico, incluyendo del Corpus Hermeticum, se encuentran en Egipto, debemos considerar lo que nos dice el mismo Platón y lo cual ha alimentado la imaginación de místicos, masones, filósofos, perennes y teósofos, de alguna manera herederos de ese conocimiento iniciático. Un origen en común de las diferentes tradiciones, el cual se podría situar en la Atlántida, el mítico continente destruido por las aguas. Esta idea, desde este punto de la historia, nos puede parecer poco plausible y ciertamente remota, pero grandes eruditos e iniciados por razones conocidas y algunas desconocidas han mantenido que esto es así, que todas las religiones provienen de una misma raíz, de un mismo pulso unitario, y que han existido civilizaciones humanas antes de las nuestras, siendo la evolución un proceso cíclico de muerte y renacimiento, como una gran espiral cultural y espiritual. Buen día, comunidad, ¿cómo están? Espero que todo esté fluyendo.
Cuéntenme, ¿qué les parecen estos temas? ¿Cree que sean verdad lo que se dice de Platón y demás filósofos que se iniciaron en Egipto? ¿Qué saben ustedes que han escuchado al respecto? Les agradezco el apoyo al canal. Los invito a que activen la campanita, que se suscriban si son nuevos, para continuar con el camino del guerrero. Que tengan una bonita noche y muchas gracias por escucharme.